Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que esto es hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Hola queridos Chilivers, queridas Chilivers y queridas Chilivers. Nos encontramos en un nuevo episodio de Ciencia al Chile, como ya pudieron escuchar en nuestro gran intro remasterizado por Jorgitos de Música Habla. El día de hoy, como podrán darse cuenta, nos falta una media naranja de Ciencia al Chile. La doctora Lola Montalvo no se pudo presentar el día de hoy porque tuvo un evento muy importante del cual se les informará más adelante, pero hay cambios padres en la vida, ¿verdad? Pero estoy aquí está su servidor Isaac Vidal, eh, ahora sí que para salir al quite. Y pues fue plan con maña, porque dije, bueno, pues si voy a estar aquí yo solo en Ciencia del Chile, voy a invitar a alguien que conozco y que es mi amix de la vida de que 2 años, a la ingenierísima Melissa González, que está aquí con nosotros. Hola, saludos. Melissa no es nueva en este foro, en este chat, ¿verdad? Melissa ya nos acompañó en un episodio previo que hablamos sobre videojuegos, donde pues desde su expertise y su expertise profesional, porque o sea, no es cualquier persona que le gustan los videojuegos, o sea, para que se vayan a escuchar el episodio. Eso es un plug, para que vayan al episodio de los videojuegos y que vean que los videojuegos es todo un show. Ahí Sí. platicamos pues de los videojuegos, pero el día de hoy vamos a platicar de otro tema que ahí sí los dos sabemos un poquito, yo un poquito y Melissa un muchito, pero a los dos nos encanta ese tema. No digas que no, Melissa. No, bueno, sí, la verdad sí, a ambos nos apasiona mucho. La verdad yo no me considero la persona más experta de todo, pero como estoy adentro del grupo, le dirá a Isaac que sí. Sí, Pero sí. es que no es nada fácil y yo creo que muchas personas nos ven como raritos porque nos gusta este tema, sobre todo de la parte biológica. Bueno, Melissa y yo somos compañeros de maestría, ambos estamos cursando la maestría en ciencias biomédicas, pero pues tenemos giros diferentes, pertenecemos a grupos de investigación diferentes. Melissa sí aplica el tema de hoy a su investigación, yo no, la verdad, yo hago más investigación con animales, con pruebas de fármacos, pero Melissa sí. El tema de hoy que vamos a desmenuzar es sobre bioinformática. Entonces, antes de que digan, ¿qué es eso? Me voy, me da miedo, les vamos a decir que la bioinformática es algo bien padre, bien poderoso, bien divertido, y no sé cómo explicarlo. O sea, tú nos puedes decir, Melissa, para empezar, ¿qué es bioinformática? Sí, bueno, yo creo que en términos generales la bioinformática se define como esta aplicación de herramientas computacionales y de análisis y captura de datos, de información o datos biológicos, ¿no? Entonces es un área interdisciplinaria que converge con disciplinas como las matemáticas, las ciencias computacionales, medicina, biología, hasta la física. Sí. Y es muy importante esta interdisciplina donde convergen todos estos datos para poder analizar y entender los datos que se obtienen, ya sea datos biológicos o datos de biomedicina, ¿no? Entonces, si lo podemos ver como un Venn diagram gigante, los Venn diagrams son estos circulitos donde convergen y se centra pues distintos universos, ¿no? O sea, distintas poblaciones. Entonces tenemos como que el círculo de la física, de las matemáticas, de las ciencias computacionales, de la biología, todo por su mismo lado, pero en el centro de todo eso, si los podemos converger, ahí se centra la bioinformática, que la bioinformática la verdad es una disciplina muy grande, así como la ciencia que tiene tantas ramas, la bioinformática también tiene muchas ramas en sí. Entonces, no se puede ser experto absolutamente todo, pero vamos a platicar un poquito de
de ciertas áreas de la bioinformática, ¿no? Sí, y fíjate que eso que estás diciendo de que es una disciplina que converge varias cosas, pero al mismo tiempo es como una propia rama de la ciencia, es bien importante. Y aquí, ustedes ya saben cómo soy. ¿Para qué me escuchan? A mí me encanta echar pedradas. Entonces, esta pedrada se la voy a aventar a todas las personas, Melissa y yo sabemos quiénes, que dicen que la bioinformática no es hacer ciencias biomédicas, o que dicen que la bioinformática no, ¿cómo decirlo? Hay muchas personas que no saben de lo que hablan, no saben realmente qué es la bioinformática y dicen que a lo mejor hacer una tesis de bioinformática, pues a lo mejor no tiene que ver con ciencias biomédicas o que no tiene que ver con ciertas áreas. Y aquí les decimos que ese es un error rotundo y es vivir en la era de las cavernas, en el paleolítico mesozoico. Sí, la verdad es que, como ya dijimos, pues dentro de las ciencias, también de las ciencias biomédicas, existen muchísimas ramas, ¿no? Entonces, muchísimas veces se entiende que si estás haciendo, por ejemplo, una maestría en ciencias biomédicas, a fuerzas tienes que hacer experimentación, no sé, celular o animal, ¿no? In vivo, in vitro. Y se nos olvida que también existe la experimentación in silico, ¿no? Que es más que nada lo que, por ejemplo, yo hago, que es hacer pues algoritmos o funciones para poder analizar datos que ya se tienen, que alguien ya tuvo el trabajo de obtenerlos y ahora nos hace el trabajo a nosotros de analizarlos, interpretarlos y entender qué significan estos datos o cómo los podemos usar para poder ayudar a ya sea a detectar biomarcadores, a entender cómo funciona un cáncer, por qué cierto cáncer es más peligroso que otro cáncer, por ejemplo, cómo ciertas mutaciones son más peligrosas que otras. Sí. Por un decir. Sí, sí, sí. Y es que aquí un problema grande que tiene la biología, bueno, más que un problema, una característica de la biología en sí, es que es muy compleja. Sí. En el sentido de que hay muchas variables que interactúan de formas muy complejas. O sea, es como un todos contra todos en cuanto a las variables. Y a veces el tipo de análisis de dato convencional que nos hace un Excel, pues no es suficiente para ver la big picture. Pequeño plug, váyanse a ver el episodio de El tamaño sí importa, donde hablamos de eso, ¿eh? No sean mal pensados, o bueno, sí lo sean. No les voy a decir qué hacer o qué no hacer, pero váyanse a checar ese episodio donde hablamos específicamente de eso. Entonces, precisamente de esa complejidad que tiene la biología, que a veces ni siquiera sabemos que si la proteína sutana le fue a pegar un fosfato a la otra proteína perengana y que esto hizo que mutara. O sea, es muy complejo. Necesitamos herramientas poderosas para poder descifrar esa complejidad. Esa es por la parte de la complejidad. Por el otro lado está la parte de la cantidad de datos que algo tan sencillo, entre comillas, como el ADN nos puede otorgar, pues es una cantidad de datos así como que si tú quieres correr eso en tu computadora, si lo vas a intentar, que sea que tengas un extinguidor a la mano porque en cualquier momento tu computadora explota, se incendia y o sea, se apaga y no vuelve a despertar, básicamente. Entonces, la bioinformática, vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico. ¿Te parece, Melissa? Como para ponernos así. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Sí, yo creo que pues, me puse mi tarea a investigar porque yo dije, a ver, yo nomás conozco de tal vez de los 2000 para acá, ¿no? De qué se ha hecho últimamente con todo esto, pero dije, a ver, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezamos con esto de la bioinformática? Y entonces me puse a investigar y por allá de los años 50, imagínense, los años 50, que apenas las computadoras estaban haciendo su boom, donde todo estaba empezando, se creó el primer software creado así específicamente, software bioinformático, y se creó en Fortran con punch cards, que las cartitas son estas cartas que se ponían en orden. Ajá, sí. Básicamente Fortran es un lenguaje que viene lleva como 60 años o más así en transmisión, ¿no? Y es muy, muy viejo. Ya casi nadie trabaja en Fortran, pero sí me sorprendió bastante que pues este programa se llamaba Comprotein y se utilizaba para poder analizar la secuencia de proteínas. El primer software fue para poder analizar proteínas porque se tenía este problema que ya se tenía una técnica, que era la técnica de Edman para poder hacer secuenciación de péptidos, pero tenía el problema que los péptidos grandes, de más de 60, 70 aminoácidos, pues tenían que partirlos en muchos pedacitos para poder hacerlo. Entonces dijeron, bueno, necesitamos una solución.
¿Y qué pensaron? Pues que la solución era la bioinformática, utilizar No programación manches. para Sí, poder solucionar estos problemas que eventualmente pues fue lo que se fue haciendo desde ahí hasta este tiempo. Y ya sí, entonces de qué ahí, fuerte. y la verdad es que qué fuerte, yo me Yo no me sorprendí. imagina, yo no me imaginaría que empezó tan antiguo. Yo decía, pues el genoma humano para acá. Claro, sí, yo también, sí. Ujú. Y, Pero ¿y después qué y se pasó? hicieron muchos, como que en los 90s, poquito antes del genoma humano, pues se hicieron varias bases de datos muy antiguas, una llamada Ujú, LabBase, unas ujú, Workbench para análisis de proteínas llamada GenQuiz, o sea, sí hay varias muy antiguas que yo creo que ya no se mencionan en la actualidad, claro. pero fue el comienzo con estas máquinas de IBM, ¿no? Que era lo que había en aquel tiempo para poder dar pie a todo lo que se me conoce ahorita como Big Data y todo esto de Sí, análisis. Pero lo que dice Isaac es muy importante sobre el genoma humano. Si quieres, Isaac, danos un contexto sí. de qué fue esto del genoma humano. Pues ustedes que nos siguen aquí en Ciencia al Chile, pues saben que estamos obsesionados con el genoma humano, porque uno de cada 3 episodios lo mencionamos, pero ahí les va otra vez. El proyecto del genoma humano fue un proyecto muy importante de la biología de finales del siglo anterior, inicios de este siglo. Se tardó varios años en que se pudiera terminar y creo que fue en 2003 cuando ya salieron los resultados del genoma humano. Básicamente fue secuenciar, es decir, conocer la secuencia, el orden del código genético del ADN, que ya sabemos nosotros que el ADN está formado por 4 letras, una A, una T, una C y una G. Entonces, básicamente, ese proyecto se trataba de agarrar el ADN de una persona y secuenciarlo completitito, de inicio a fin. Ya les hemos platicado, pero ahí les va otra vez. La cantidad de nucleótidos, es decir, de cada una de esas letritas que hay dentro de una sola molécula de ADN y dentro del genoma completo de una persona es ridícula. Creo que hay una estadística que si a una sola célula le sacáramos todo el ADN y lo pudiéramos estirar y poner en fila, podría darle no sé cuántas vueltas a la Tierra. Creo que podría ir a la Luna y de regreso. O sea, es una cosa increíble la cantidad de información que está condensada dentro de esa molécula. Y algo importante que no debemos de perder de mente es que es una molécula real, física. Es tan chiquita que no la podemos tocar, pero los que hacemos cosas en los laboratorios, pues a veces las queremos estrangular porque no se dejan, ¿verdad? No. Pero son reales, o sea, son cosas reales. Entonces tenemos, digamos que un código muy grande dentro de nosotros que va a dar todas las instrucciones de cómo funciona el cuerpo, cuáles proteínas se van a hacer, por qué ciertas enfermedades se van a dar o no se van a dar. Y el proyecto del genoma humano Como era eso. fun fact, era Ujú. que únicamente, o sea, un genoma humano pesa Ujú. alrededor de 3 gigas. O sea, 3 gigas de ¿Cómo me quedé? información es Ujú. lo que más o menos se necesita de capacidad para tener, pues, uno, ¿no? Entonces, el Ujú. genoma humano se trataba, como ya mencionó Isaac, pues esto mismo, de poder tener, tener la información de todo el genoma y según yo fueron de varias personas, no fue únicamente de una Ah, persona. sí, 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 es cierto. Sí. Entonces, Y yo creo que son 3 gigas, pero los datos crudos. O sea, claro. la pura secuencia de letritas, ¿eh? Ujú. Nada de, ni siquiera de quién es, ni nada, porque, miren, yo que tengo iPhone, yo sé cuántos son 3 gigas, porque maldito Apple, yo ya el siguiente no va a ser Apple el que compro. Yo sé exactamente cuántas fotos son 3 gigas, hijos de su desgraciada madre. Entonces, pensar que eso es un solo genoma de una sola célula es increíble. Imagínense cuánta información hay en su cuerpo y en el cuerpo de toda la población. Entonces, precisamente este problema de cuánta información es lo que empezó a hacer que madurara la bioinformática, porque pues el proyecto del genoma humano pues se tardó varios años porque era una tecnología de secuenciación muy viejita ahorita. En ese momento pues fue súper revolucionario, pero era una tipo de secuenciación que se llamaba de Sanger o de Sanger, no sé cómo lo pronuncian. Es como uno por uno, así como ir contando las perlas del collar, Sí, sí. así y ir viendo así qué es, pues se tardó años eso.
se fue mejorando y hoy estamos en un mundo donde ya secuenciar un genoma pues ya es más rápido, a lo mejor te tardas que Inevitables horas. Yo, horas, ajá. No pasa de un día secuenciar un sí. genoma. A lo mejor te vas a tardar más en todo el proceso previo de extraer, purificar, procesar, bla, 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 que la secuenciación en sí, muy Sí. probablemente. E incluso ya estamos en un momento donde la secuenciación del genoma ya es así como, hay que vintage. O sea, bueno, depende qué es lo que haces. Ahorita ya también está muy de moda que la secuenciación del transcriptoma, del proteoma, del metaboloma, o sea, niveles de complejidad todavía también más arriba, pero pues que todo es como parte de un mismo. Y también hay comerciales, ¿no? Porque ya puedes mandarte a Ah, secuenciar sí. tú y saber de dónde vienes, tu Ujú. asentría, si eres más propenso a ciertas enfermedades. Ya es algo muy estandarizado. ¿Por qué? Porque la ciencia, la biología molecular tuvo un boom, o sea, realmente de los años 50, cuando empezó todo esto de qué es el ADN y cómo está el ADN, ahorita, realmente en los últimos 30 años ha sido un boom de información y un boom de técnicas que ya es muy fácil hacer Sí, muchísimos de estos experimentos. sí, 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 pero boom, boom, o sea, de verdad. Algo que el otro día nos estaba dando risa, Melissa, es que, bueno, pequeño paréntesis cultural, Melissa y yo llevamos dos materias juntos en este momento. Llevamos una materia que se llama genómica y otra que se llama bioinformática. Y las dos materias pues tienen que ver. Bioinformática pues es bioinformática, ¿no? Pero y en genómica pues es lo importante de genómica es poder procesar los datos genómicos a través de la bioinformática. Son como dos materias que son parecidas. Y nos da risa que en todas las materias siempre nos dicen como la misma introducción de que ya saben cómo está esta regla de que cada 6 meses tu computadora pues a lo mejor ya empieza a ser un poquito obsoleta porque cada 6 meses como que se va duplicando la capacidad de las computadoras. Y siempre nos hacen esa analogía de que a partir del proyecto del genoma humano, cómo se fue duplicando, triplicando, quintuplicando, multiplicando la cantidad de datos genómicos que existen, hasta en un punto donde está subiendo más exponencialmente, más, ahora sí que más para arriba, la cantidad de datos de secuenciación que incluso lo de las computadoras. Muchas personas piensan que ahora sí que la punta de la flecha de qué es lo que está avanzando más rápido en la ciencia es la informática o las ciencias computacionales. Y no, lo que está avanzando más rápido es la bioinformática, es la genómica. Simplemente, ¿dónde guardas tanto chingado dato? Sí. ¿Cómo lo procesas? Sí, Entonces, de hecho, esto pues fue una de las razones ya en los 90 cuando empezó todo, cuando empezó el genoma humano, el proyecto del genoma humano, ya desde ahí ya habían bases de datos para datos biológicos. ujú, ¿Por qué? Porque había esta necesidad de el boom del Internet. O sea, cuando sí. fue el Internet fue ¿Qué es este una boom de base de datos. datos? ¿Qué es una base de datos? Así Es para una empezar. base de datos. Bueno, para empezar, una base de datos es una compilación de información Ujú, de cierto tipo. Hay que imaginar, a mí me gusta mucho hacer la analogía, por ejemplo, con Spotify. Spotify es una base de datos de música, mm, entonces estás ordenados por artista, por ejemplo, ujú, por artista y luego tal vez por álbumes o por tipo, ¿no? Y por tipo de música sí, y ves qué artistas hay. Una base de datos, por ejemplo, NCBI, que es una base de datos muy conocida de Estados Unidos, donde se sí, recopila información biológica, pues está dividida más o menos así. Puedes buscar por la base de datos de genes, ¿no? Y pueden ser genes únicamente de humano o genes de diferentes modelos animales que ya están sí, secuenciados. Puedes buscar por proteína, por nombre de transcrito, y así nos podemos ir. Entonces, está esta base de datos que almacena diferentes bases de datos, por lo mismo de que cuando hubo este boom del Internet, había esta necesidad de dónde ponemos todos estos datos de forma ordenada para que la sí, gente los pueda utilizar. De sí, nada sirve tener información, de nada sirve hacer estos experimentos, hacer estas secuenciaciones si no se puede analizar. Que a fin de cuentas la bioinformática quiere eso, quiere poder utilizar esta información que ya se recopiló y darle una interpretación. ¿Por claro, qué? Pues si no, no podemos saber realmente para qué nos sirve. sí. Y Melissa no me va a dejar mentir que, pues lo más difícil, por ejemplo, de la clase de genómica que estamos llevando ahorita con la doctora Raquel, un besotote, reinísima la doctora Raquel,
Claro. Pues lo más difícil de genómica, bueno, a mí se me hace no tanto como el análisis en sí, sino cómo le hago para que yo pueda accesar a esos datos, para que ya que los tenga, cómo los descargo sin que mi computadora muera en el intento, cómo, ahora que ya los tengo, cómo los puedo manipular, cómo los puedo interpretar antes de meterlos a un análisis. Sí, concuerdo que creo que eso es lo más difícil, poder llegar a la información que tú necesitas, porque Sí. la información ahí está, pero saber qué datos son los que requieres para ciertos programas, ahí ya empieza pues el camino peligroso, ¿no? El camino que te puedes equivocar, porque así puedes agarrar tal vez unos datos que no eran y dices, oh, no, pues no me Sí. jaló. Y está bien difícil. Les digo, mucha gente confunde la bioinformática, por ejemplo, con la bioestadística, Claro, sí. que tienen que ver en el sentido que a veces utilizan herramientas en común y más bien la bioestadística es una subrama de la bioinformática junto con la estadística, ¿no? Claro. Pero mucha gente piensa que cuando dicen bioinformática, piensan que es así meter tus datos al Excel, dar unos clics y que ya te va a soltar las gráficas hechas Súper bonitas y y, súper hechas y y ya. súper interpretables. ¿Qué nos puedes decir de eso, Melissa? ¿Tú qué opinas de la gente que piensa eso? No, pues la verdad yo creo que los análisis que tal vez ellos hacen así funcionan, ¿no? Que la verdad hay muchos análisis que tal vez tú dices, ok, recopilo mis datos, los meto en un Excel y Sí, me da una gráfica y tan tan, y sí, ya. como los míos, yo mi tesis toda la estoy haciendo básicamente o en Excel o en GraphPad, que es un programa que te hace las figuritas solito. O sea, Sí, y es válido, la verdad es sí, totalmente válido. Yo siento que depende mucho de cuál es tu approach, de qué es el fin con el que quieres y qué sabes usar. Porque a claro. veces hay herramientas que tal vez te pueden facilitar mucho la vida, por ejemplo, saber R, pero si no lo Ujú, sabes, pues tal vez se te va a complicar más hacerlas en R que hacerlas en Excel. Y también sí, es muy válido. claro. Eh, pero siento que va por ahí que realmente ya cuando nos metemos a bioinformática, por ejemplo, pues ya metiéndome un poco más en mi caso, realmente yo los datos que obtengo, pues son datos ya de bases de datos de libre acceso. Si quieren, ahorita podemos empezar a hablar Ujú, un poco sobre estas bases de datos de información de cáncer. Hay diferentes, hay muchas bases de datos de cáncer sí. que existen. Por ejemplo, están las de Estados Unidos, que es TCGA, que es de Cancer Genome Atlas. Existe otra llamada ICGC, donde incluye datos de TCGA, porque hay muchas bases de datos que incluyen Eso datos de está bien otras bases de complejo. datos. Ujú, Entonces, tiene esos datos, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también tiene otros repositorios de otros países. Los datos están acomodados de diferente manera. También, por ejemplo, tenemos lo que es Cosmic. Cosmic es el catálogo de mutaciones somáticas sin cáncer. Tiene también otros datos diferentes a los que tiene TCGA. Entonces, ya va dependiendo qué necesitas y qué quieres hacer específicamente para poder hacer un análisis. sí. Ahora, pues dentro de todo esto, pues yo, por ejemplo, si yo obtengo ciertos datos, por ejemplo, si yo digo, quiero todos los datos de TCGA de tales cáncer, ¿no? Ujú, Ya sabes que esos datos van a tener cierto formato, van a tener ciertos números de columnas, y ya tú puedes decir, sí. bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve, y voy a analizar los datos a como yo digo, o sea, a como yo creo. Tú te vas a encargar de hacer tu análisis, no vas a bajar por ejemplo, un código de internet en que digas, bueno, hazme todo tú solito y eso es lo que voy a publicar, porque realmente eso ya está hecho. Tú lo que quieres Ujú, es hacer algo nuevo. Entonces tienes que crear algo nuevo para poder analizar esa información que ya está y que alguien más ya analizó de otra manera o de otra perspectiva. claro, sí, es que es, o sea, para ponerlo como a lo mejor en una comparación, si ustedes han trabajado con sistemas operativos diferentes, tipo están hablando de Windows, están hablando de Apple, pues se darán cuenta que a veces no hay compatibilidad entre las cosas. A veces, si le quieres mandar un archivo a alguien con Apple y tú tienes Windows o viceversa, tú recibirlo, se pierden los formatos, o sea, es un show. Ahora, imagínense eso multiplicado por 1 millón para que vean lo difícil que es tratar los datos que están en las bases de datos, vaya la redundancia, que están públicas, que están publicadas. Y por eso es que necesitamos herramientas y no nada más las herramientas, saber utilizarlas.
Sí, Entonces, exactamente. La verdad es que ya hay muchísimas herramientas diferentes para analizar estos datos, ujú, herramientas que no tal cual es un lenguaje de programación, por ejemplo R, que es una ujú, herramienta, pero en R es muy diferente a utilizar Blast, por ejemplo, que Blast es una herramienta ya hecha por NCBI para poder analizar secuencias, pues secuencias sí, de datos, secuencias de cortitas, secuencias digamos. cortitas y tú Ujú, saber esta secuencia me sirve tal vez para hacer primers. Bueno, aquí ya nos vamos metiendo a más conceptos, pero Blast está hecho, es una herramienta bioinformática que fue programada y fue creada por bioinformáticos para poder resolver el problema de, claro. oye, ya tengo la secuencia, ahora cómo le hago para analizar esta secuencia, porque uno como humano ve una secuencia de letras, que son las 4 letras que nos dijo, Ujú, mencionó Isaac, de A, G, C, T, todas dispersas, así, sí, imagínate 10,000 letras así iguales, pues tú como persona no puedes darle un significado. Ahí entra Blast a decirte, esta secuencia le pertenece a tal organismo en tal parte de su gen, en tal cromosoma, X, sí, Y, Z, y ya con esa información tú puedes decir, tal vez quiero quitársela, quiero hacer un experimento específicamente mutando esta región. La verdad hay una infinidad de cosas que se sí. pueden hacer con eso, pero se resolvió este problema de ya tenemos la secuencia, ahora qué hacemos. Sí, básicamente. Oye, pero es que eso que dices es muy cierto porque la gente no valora. La gente no valora. Incluso no hablemos de BLAS, porque a lo mejor eso solamente quienes hacemos biología molecular Sí, lo conocemos. Pero sí. usted que está en su casita haciendo su home office, definitivamente conoce Excel, conoce Word, conoce PowerPoint. Entonces, quiero que se ponga a analizar que hubo alguien o alguienes, personas que tuvieron que programar eso. Eso no salió de la nada, no fue no sé, creación espontánea de un día una computadora de Windows se le ocurrió que sería buena idea tener un procesador de texto, spreadsheet. O sea, alguien tuvo que programar todas las funciones, todos los algoritmos, hacer que fuera como algo que lo ves y lo entiendes y a lo User mejor friendly, que user sea friendly. user friendly y sea fácil de entender y fácil de usar, porque por eso tienen éxito, porque son fáciles. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, también, ahora regresando a la parte de bioinfo, todos los que utilizamos programas que tengan que ver con bioinformática y con bioestadística, tenemos que entender que hubo alguien detrás de eso. De hecho, yo al creador de digo, de RStudio, lo sigo en Twitter y es bien cagado. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, al rato Empieza con lo... R, porque los creadores de R todos empiezan con R. Sí, Fun sí, sí, fact. sí. Ah, sí, sí, sí. Ahorita les vamos a platicar más de R y de nuestras historias personales que tenemos con R. Yo empecé odiándolo y terminé amando a R, sinceramente. Pues de una vez, se los vamos a platicar y de ahí nos vamos a que ahora tú nos platiques, Melissa, Claro. sobre tu tesis. Entonces, ahí les va mi historia rápida. ¿Por qué fue que me interesó la bioinformática? Pues yo de formación, ustedes ya se la saben, mi trágica historia, y si no, la pueden escuchar a profundidad en el episodio que tenemos con la doctora Judy, que, ¿cómo se llamaba? Científicos casos de la vida real. Lo pueden escuchar ese episodio para que sepan, pero yo de formación, yo soy licenciada en biociencias, mi carrera originalmente era medicina, me terminé cambiando porque me terminó encantando la investigación y me quise más bien decantar por este lado más que por la parte médica, la parte clínica. Entonces, pues ahora estando en investigación, me di cuenta que había un hoyo en mi conocimiento, un agujero negro que me iba a causar muchos problemas cuando estaba terminando la carrera. Entonces me metí a un cursito esos de Coursera de estadística, porque dije, no, yo estadística, la verdad, sí llevé una clase de estadística en la carrera, pero ya ni me acuerdo. Entonces me metí a un curso de estadística que además enseñaba a utilizar este pseudolenguaje, podríamos decir, R, y la interfaz, es decir, como una forma de hacerlo más user-friendly, más amigable, que se llama RStudio. Entonces, básicamente se trató de aprender a utilizar R. Primero, lo de siempre, usa R como si fuera una calculadora.
Y luego, algunas funciones sencillitas. Me acuerdo que también hay un libro también gratis. Hay mucha información gratis sobre R. Hay tutoriales en YouTube, libros, todo hay para que lo puedas aprender. Pero empecé a seguir a ver, enséñanoslo. Ay, no se ve. R. Ay, no sé, bueno, es un libro. Yo también me compré un libro que dice R para todos. Ah, R para todos. Hay un librito, hay una serie de libros de R que traen en su portada pajaritos. Ah, Entonces, sí. yo agarré uno de esos, que era como el más para dummies, y estaba padre porque te enseñaban a programar, no sé, unos dados que tú los pudieras, como lanzar, así como pude jugar cartas programando con R, o sea, fue como poco a poco. Al principio me costó un montón de trabajo, pero llega un punto donde, no sé cómo decirlo, te sientes poderoso de decir, no manches, yo puedo hacer esto. A lo mejor es una tontería, pero yo era como, no manches, yo puedo jugar cartas en algo que yo mismo programé. Entonces, es muy padre si hay una curva de aprendizaje, pero una vez que estás, pues pasando esa curva, pues se siente bien chido. Y después, obviamente, cuando le quise dar un uso para la parte de la investigación, para la parte biomédica, dije, no manches. Yo viví en las cavernas usando Excel para todo, cuando todo se puede hacer con R, fácil y bonito. Entonces, esa es mi historia con R. Yo fui como self-taught por 100%, o sea, tuve que, les digo, ese libro, tutoriales de YouTube, y yo siempre había tenido ganas de llevar una clase específicamente de bioinformática, de genómica, y enos aquí. Entonces, pues esa es mi historia con R, con la bioinformática. De hecho, sí lo utilicé para un artículo. Mi primer artículo que publiqué yo fui coautor en el artículo de la doctora Lola Montalvo, su artículo con el que terminó su doctorado, y su análisis de datos lo hice en R. Y pues algo bien X, ¿no? De que hacer TED Student, pruebas sencillas que pude haber hecho incluso en Excel. Pero yo me sentía de que yo Soñado. sentía el poder, o sea, me sentía de que iba a sacar de que rayos de mis ojos y de mis manos, de que, oh, tengo el poder de la informática. Entonces, pues esa es mi historia con R. Y luego, pues también en la carrera, digo, en la maestría, pues llevamos la clase de bioestadística, donde también nos pusieron a hacer cosas con R, y me le hice yo de, ay, Deli, súper sí. Sí, súper padre. Y nuestros compañeros llorando las lágrimas de Llorando. sangre. Sí, Sí, terrible. sí. Pero pues bueno, así es esto. Y creo que sí tenemos algunos compañeros que sí les gustó, quiero pensar, que al menos sí apreciaron, que, pues mínimo existe esto, está chido. Algunos otros compañeros de plano, yo creo que se les menciona R en su vida, lo vomitan, pero pues así es esto. Entonces, pues esa es mi historia con R. Ahora tú, Melissa, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí, Así, yo les platico. para nosotros lo menso, básicamente. Bueno, yo también les puedo platicar un poquito de cómo inicié en todo este camino dado por la vida, porque creo que todo fue por coincidencias y bueno. Yo cuando estaba en carrera, pues yo estudié ingeniería en biotecnología, ¿no? Yo hice la concentración en biología molecular y una de mis clases en aquel tiempo la daba el doctor Víctor Treviño. Él nos daba diagnóstico molecular. Diagnóstico molecular básicamente es una clase donde te enseñan técnicas como PCR, introsecuenciación, todo teórico, ¿no? No hacíamos nada práctico en esa clase, pero era teórico de cómo funciona una PCR, cómo funciona la secuenciación, las diferentes secuenciaciones, por ejemplo, de Sanger, que nos mencionó Isaac hace rato, que fue una de las primeras que se hicieron, pyrosequenciation, lo más nuevo, Illumina, etcétera, etcétera. Sí. A mí me interesó mucho, pero no por esa clase. Yo antes, a mí me llegaban chismes o me llegaron así rumores cuando yo estaba buscando como con quién trabajar o con quién acercarme para empezar a hacer un poco de carrera científica. Me platicaron del doctor Treviño sobre que él era bioinformático, que él había estudiado pues, computación, él estudió programación. Y dije, qué padre. Y a mí me interesaba mucho porque la verdad yo estaba rodeada más que nada de puro persona que estudió ciencias computacionales. La verdad aquí tenía un amigo, mi novio en aquel tiempo pues también estudió eso, yo estaba rodeada de puro programador y yo dije, qué padre, a mí también me gustaría como que aprender, pero pues yo estoy estudiando otra cosa.
Entonces, un día pues ya me acerqué al doctor y me empezó a comentar, ¿no?, sobre este mundo y sobre todo lo que se podía hacer y los diferentes lenguajes de programación que había, lo que él hacía en su grupo. Yo dije, wow. Y yo dije, qué De increíble aquí soy. momento para estar viva. Entonces, El futuro es hoy, verdaderamente. verdaderamente dije, el futuro es hoy. Y pues me acerqué con él y estando en carrera, pues empecé a hacer un poco de voluntariado en mis tiempos libres. Yo asistía a los seminarios, empecé a aprender un poco sobre lo que era R. Y igual que Isaac, yo aprendí R y dije, yo no sé cómo funciona esto. O sea, yo sufrí bastante. O sea, la gente que tenía cerquita podía ver cómo yo sufría y yo lloraba. O sea, yo sí lloraba porque decía, es que no entiendo, en mi mente no cuadra este lenguaje lógico. Y me decían, es que la programación es muy lógica y tienes que tener un tren de pensamiento diferente. Yo literalmente llegué a decir, me tengo que aprender todas las fórmulas de este programa y también aprenderme, por ejemplo, las de Python o aprenderme las de C++. Dije, yo no puedo hacer eso. Y me dijeron, no, es que no es así. Pero en mi mente, una persona que estudia biología en honores desde la prepa, pues te aprendes todo, ¿no? Te aprendes todas las proteínas, te aprendes cómo funcionan las enzimas, te aprendes las rutas metabólicas, como que todo así de memoria, y en la programación no es así. Entonces sí fue una deconstrucción súper Muy fuerte. cierto. Sí. Para poder yo más o menos intentar entender cómo funcionaba este mundo. Esa era una. Y luego la otra es, oye, tú ves tus resultados, pues ¿cómo los analizo, no? Esa es otro paquete también. Pero ahí me empezó a interesar mucho. Entonces, realmente, en aquel tiempo yo estaba, y en aquel tiempo y en ese tiempo, pues empecé con R, ¿no? Entonces, R, para los que no sepan, pues es un lenguaje de programación interpretado. Dentro de los lenguajes de programación, pues existen de varios tipos. Como por ejemplo en nuestra clase de bioinformática, una chava preguntó si teníamos que declarar variables. Eso no me lo recordó mucho como a C++, ¿no? Que tienes que declarar cada cosa, cada variable tienes que declarar desde antes. Y en R no. R ya sabe por default más o menos lo que quieres decir. Sí. No es un lenguaje para dummies. Te lo clasifica y R dice, quiero entender lo que estás diciendo, entonces voy a hacer esto. No te voy a decir que no se puede, y voy a intentar hacerlo más o menos como es el default. Entonces, R es muy amigable en ese aspecto. Es un lenguaje muy amigable para las personas que como que empiezan en este camino, y es un lenguaje que se utiliza bastante en el análisis de datos y en la estadística y pues en este mundo de la bioinformática. Tuvo un boom muy fuerte. Entonces, es de lo que más se utiliza y es lo que más se recomienda aprender cuando quieres entrar a este mundo de la bioinformática. Sí, incluso R, yo sé que muchas personas no nada más se usa para informática, también lo utilizan, por ejemplo, para análisis de datos económicos, financieros. O sea, yo pienso que R es el lenguaje perfecto para iniciar porque no está tan complicado como otros lenguajes. Por ejemplo, hubo un microsegundo donde intenté aprender a usar MATLAB. Sí, y no. Dije, ¿qué es esto? No, basta. No, yo también intenté usar MATLAB una vez, y de hecho MATLAB es que es muy raro, lo utilizan muchísimo los matemáticos y los físicos, pero la verdad es que yo no le entendía a MATLAB. Yo tampoco. A mí me estaban hablando en cantones, o sea. Sí. Y no está tan difícil. Y tampoco está tan fácil, por ejemplo, como HTML, que me acuerdo que ese yo lo aprendí en la prepa, nos pusieron, y ese sí está de hueva, porque ese es como escribir algoritmos pues bien chafas. Y lo que puedes hacer con HTML pues está muy limitado, al menos para las aplicaciones que nosotros necesitamos. Entonces yo pienso que R es como ese punto medio entre que no está tan difícil, pero sí te deja hacer cosas padres como para explotarlo. Sí, Entonces, de hecho, alguna vez me lo mencionó el doctor, que R es un muy buen lenguaje para analizar y hacer tu primer dip a, oye, tengo todos estos datos, quiero analizar esto, y ya cuando dices, quiero crear funciones, quiero crear aplicaciones, ya te pasas a un programa tal vez un poco más especializado para hacer eso, ¿no? Pero R es un muy buen inicio para poder analizar toda esta información que ya hemos mencionado en este capítulo. Sí, y va a aparecer esto comercial de R, de una vez les digo, R no nos está patrocinando. No, y es gratis, es de libre acceso. Eso está bien padre porque es gratis R, y además eso que nos dicen en las clases y que es muy cierto, que es de libre acceso y además es como una comunidad.
Es decir, la forma en la que R funciona es que pues tienes tu R base, como ahora sí que lo que ya viene de default en R, y pues hay ciertas funciones que te dejan hacer ciertas cosas. Pero entonces obviamente cada persona pues tiene necesidades diferentes, entonces desarrolla formas más fáciles de hacer las cosas o formas más resumidas y de hacer funciones nuevas. Entonces, esas personas, benditos sean, todos los que hacen ese tipo de cosas, lo suben en paquetes, así se les llaman, en paquetes, pues a repositorios, a bases de datos, digamos, donde tú los puedes descargar de libre acceso y puedes utilizar esas funciones que alguien más ya desarrolló. Y eso está bien padre, es como si tú tuvieras tu Excel y lo pudieras estar actualizando para que tú tenga más y más y más funciones. Entonces, es toda una comunidad donde a lo mejor tú dices, híjole, es que se me ocurre hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, a lo mejor a alguien ya se le ocurrió hacer lo mismo, a lo mejor con una aplicación diferente, pero pues te pones a buscar, sí, resulta que si hay el paquete sutanito y me resuelve la vida y padrísimo. Entonces, eso también es algo que está bien para DR. Hay toda una comunidad de personas que lo utilizan, se va mejorando todo el tiempo. Es como un buen vino R, o sea, con el tiempo va mejorando. Cada vez hay más cosas que se puede hacer. Me acuerdo, hay un paquete que me gusta mucho que se llama ggplot2, que es para hacer gráficas bonitas y así Godsend, o sea, padrísimo. Hace tus gráficas bien bonitas con colorcitos, las puedes así tunear bien chido y quedan bien bonitas. También hay uno que se llama Tidyverse, que es, Así. que es como que para descargar como muchos paquetes al mismo tiempo. Bueno, hay muchas cosas. Es muy padre. Es muy, muy padre, de hecho, ese punto que toca Isaac de los paquetes de R. Una vez alguna persona, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me dijo, si tú quieres hacer una función de algo, es muy probable que alguien ya la hizo y ya está optimizada. Entonces tienes que encontrarla. Y la verdad, yo cuando empecé pues hacer mi proyecto, pues yo empecé casi en cero, ¿no? Sabiendo nada. Y dije, no sé cómo analizar y cómo ya tengo la información, no sé ni si, al principio mi mayor problema era que venía en un tipo de archivo que no se podía leer así como texto, o sea, no lo podía ni siquiera extraer porque no tenía nada en mi computadora que pudiera abrirlo. Y dije, ¿cómo se abren estas cosas? Y me encontré con un paquete que está increíble, la verdad, y luego cuando voy viendo el paquete, ese era específicamente para el repositorio de información que yo quería, ¿no? Y dije, wow, y todo lo que se puede obtener con esas funciones, te quedas maravillado. Y no, Sí. o sea, y eso era para mi proyecto, pero así hay para todos los proyectos que dices, hay paquetes que sirven para absolutamente todo, como por ejemplo el de ggplot que hace las gráficas súper bonitas. Es increíble, una vez que ya te vas adentrando más a R, ya no tienes que usar únicamente las funciones de base R, puedes usar funciones ya un poco más especializadas y puedes hacer aún cosas aún más padres y mejores enfocadas a tu proyecto, ¿no? A lo que quieres obtener. Sí. Y pues R no es el único, ¿no? Creo que Python y diferentes lenguajes tienen también sus propios paquetes que funcionan para esto, de que ya están las funciones creadas, cargas los paquetes para poder analizar esta información, ¿no? Específicamente de datos biológicos. Sí, incluso tiene un predecesor R, ¿no? El S. Sí, antes de que existiera R, existía S. De hecho, es como que una historia muy chistosa, porque S Uy, a ver, era de paga. chismecito. El chisme es A que ver, ese era de sí. paga, o Okay. sea, ese no era gratis, se creó aproximadamente en los años 70 y o sea, el S se parece mucho a R, bueno, R se parece mucho a S, realmente Sí. de ahí se basaron para esto. Querían cuando crearon S, pues poder transformar todas estas ideas en los análisis estadísticos, en hacerlos rápidos, sencillos, y que la gente pudiera hacerlos de forma fácil, que no necesitaran tanta expertise, por así decirlo. Entonces, aquí el problema es que ese era de paga, no era de libre acceso. Entonces, ya después, los creadores de R se basaron pues, Sí, en en ese. este, En en ese, este, ¿verdad? En ese S. en ese, y le pusieron R porque la R está al ladito de la S en el abecedario y porque todos los creadores de R pues empiezan con R. Se Sí. llaman Robert y Ross, es como el fun fact.
pero se basaron en ese y lo que quisieron hacerlo fuera de libre acceso para que la comunidad pudiera utilizarlo, que la verdad yo agradezco mucho a todas esas personas, héroes de la ciencia, que intentan hacer todo de libre acceso, que la información sea de libre acceso, porque apoyan muchísimo que se pueda seguir haciendo ciencia de forma fácil, sin tener que estar gastando, porque pues no todos tenemos las cantidades exorbitantes de dinero. Sí, y esto está bien padre porque pues ya saben que aquí en Ciencia del Chile queremos que todo sea ciencia abierta, queremos que todo sea acceso para todos. Entonces, R es el ejemplo así vivo de todo lo que se puede hacer cuando algo lo abres al mundo. Entonces, yo no sé ustedes, no sé si la conozcan, pero yo tengo mi heroína de la ciencia. Yo creo que ya sabes a quién le voy a mencionar. A Todos lo conocemos. la poderosísima, una diosa verdaderamente. Hay una página que se supone que no puedo decir el nombre. Y no la diremos, vamos a dejarlo al ojo, a lo que sí creemos que todo el mundo sabe, porque es eso de no se habla, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Exactamente, ¿no? Pero es una página básicamente que te permite tener acceso a artículos científicos que son de paga y te permite tenerlos gratis. Entonces, es una piratería. No sé si escucharon, piratería. No le digan a nuestro empleador. Pero es una página que una persona, una científica de Rusia, que tampoco voy a decir su nombre, pero reinísima, pues ella diseñó esta página a través de bioinformática, ¿estamos de acuerdo? O de mining de informática. Entonces, sí, la verdad, para no hacerles el cuento largo, su propósito era, quiero que pues la información, que la ciencia sea de libre acceso. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez esto puede ser otro episodio completo, ¿no? De todo este rollo de las revistas científicas, de las publicaciones. Oye, sí deberíamos de hacerlo, ¿eh? Yo creo que esto se deja para otro episodio. Sí. Pero básicamente ella quería hacerlo de libre acceso, entonces, ¿qué hizo? Lo hizo. Básicamente. ¿Por qué? Porque puede. Porque puede, quiso, y allá donde esté, pues no le pueden hacer nada. Entonces, reina. Sí. Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta que cuando la ciencia es abierta, cuando todos tenemos acceso a todo, pues es cuando suceden maravillas, porque pues es toda una comunidad científica donde todo debería de poderse compartir abiertamente. Y R, pues se los reitero, es el vivo ejemplo de esto. Pero bueno, terminando este pequeño gran comercial de R y de RStudio y en general de la bioinformática, ¿por qué no nos platicas tú, Melissa, específicamente de qué se trata tu proyecto de maestría y por qué estás usando mi informática para lograrlo, básicamente? Okay. Bueno, se los voy a contar así en aspectos generales, no adentrándome a detalles, porque no sé si es secreto, la verdad, pero... ¡Terrible! Mejor no prevenir. Pero básicamente mi proyecto se trata de analizar diferentes cánceres. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad que recurrentemente es importante en todo el mundo. Sí. Nos puede dar, hay diferentes tipos de cáncer. Yo trabajo con aproximadamente 30 tipos de cáncer diferentes. Okay. Y es una enfermedad que básicamente empieza con mutaciones y se propagan de forma maligna y nos provoca tumores, y estos tumores provocan diferentes fallas en el organismo y pues eventualmente pues, viene el evento final, que es la muerte. Uno se muere, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos entender más el cáncer, porque es una de las enfermedades que realmente no tiene una cura per se. Se ha intentado, la verdad es que como es una enfermedad multivariable, entonces no se puede saber a ciencia exacta en qué momento te puede dar y cómo va a mutar. Sí, y además hay muchos tipos diferentes de cáncer, cada uno tiene sus particularidades. Y pues es que mucha gente dice, ¿por qué no hay cura para el cáncer? Que las farmacéuticas, que no sé qué. Pues para empezar, el cáncer son, incluso digamos, agarremos el ejemplo del cáncer de mama. Hay varios subtipos de cáncer de mama que cada uno tiene un pronóstico diferente, es decir, te puede ir diferente dependiendo de cuál te da. Cada uno se genera por mutaciones diferentes. Entonces, no hay una cura para el cáncer. Exactamente lo que dice Isaac. Y también, pues,
no se sabe a cierta ciencia exacta cómo estas mutaciones nacen, ¿no? De dónde provienen, por qué suceden estas mutaciones. También depende mucho de los factores epigenéticos, de tu dieta, de que cómo si te creciste. asoleaste y no te pusiste cremita, no te pusiste bloqueador. Contexto genético, porque hay gente que está más predispuesta por herencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, curar el cáncer, pues muy difícil, ¿no? Entonces, la verdad, han sido años y años de estudio y se tienen estas bases de datos con ya recopilación de diferentes pacientes que realmente, como son de libre acceso, la información de los pacientes está restringida. Solamente se tienen los datos importantes, ¿no? Estos datos pueden ser cuándo nació, en qué año murió, cuánto tiempo tuvo el cáncer, qué tipo de cáncer tuvo, qué tratamiento se le dio tratamiento, etcétera, 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 ¿no? O sea, datos identificables no vienen, ¿eh? O sea, no, ni el nombre, ni dónde vive, ni cosas, o sea, para que no piensen que, el gobierno tiene mis datos, no. O sea, eso no está. No, se protege mucho la información de los pacientes. Ya está que no me va a dejar mentir que los comités éticos es un proceso muy largo para poder obtener esta información. Entonces, todo safe. Sí. Pero, pues dentro de mi proyecto es intentar averiguar o ver si existe una relación con el tiempo de sobrevida de los pacientes. Ahorita explico qué es este tiempo de sobrevida. Básicamente el tiempo de supervivencia de los pacientes que tienen algún cáncer con ciertas mutaciones específicas. ¿Por qué? Teníamos esta idea general que las mutaciones son espontáneas, ¿no? Y son random. Pueden aparecer en cualquier parte del gen, ¿no? Porque sabemos que tenemos diferentes genes para diferentes funciones dentro de nosotros. Por ejemplo, tenemos el tan conocido guardián del genoma protector de las galaxias, el P53, que es un represor de tumores. Importante, ¿no? Represor de tumores. ¿Qué pasa si no funciona? Pues no reprime los tumores. Entonces, básicamente. Es el caso más sencillo. Y se tenía esta idea de que las mutaciones eran pues, espontáneas, random, se podían originar en cualquier parte del gen. Pero luego se empezó a notar que existen estos sitios, y aquí va mi palabra acá, la clave de la tesis, que se llaman, son hotspots, que son mutaciones recurrentes. ¿Qué es un hotspot? Es un punto caliente. Un punto caliente específico que está mutado y que se ve que comúnmente está mutado. Entonces, mi trabajo es ver de todos estos pacientes, específicamente, por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, está todos los pacientes que tienen ese cáncer, y se cuentan cuántas mutaciones tiene cada paciente y si hay estos sitios y se analizan o se descubren estos hotspots de, oye, el gen TP53 en la posición, doy un ejemplo, no es así, en la posición 200, oye, pues está repetido 20 veces. Como que hay un patrón. Hay un patrón, empiezan a ver patrones, empiezas a ver, entonces ya empiezan ahí los análisis, decir, oye, ya que tengo y ubico todas estas mutaciones recurrentes, y cómo afectan, ¿no? ¿Cómo están afectando pues a esta población? Entonces ya se hacen estos análisis de sobrevida que incluyen las gráficas de Kaplan-Meier, que las gráficas de Kaplan-Meier básicamente es una visualización, es una gráfica pueden ser dos líneas de muerte. Aquí lo que se quiere, el evento esperado es la muerte del paciente, ¿no? Entonces intentas hacer un análisis de qué tan probable o si es significante la muerte de los pacientes teniendo esta mutación o no teniendo esta mutación, ¿no? Sí. Sí quiero aclarar que todos estos datos ya es después de que se murió el paciente. Sí, o sea, esto ya se acabó el estudio. Sí, no es como que estamos así esperando, a ver, ¿se morirá, no se morirá? No se morirá. Esos son datos ya que ya están. O sea, ahora es de esos datos ahora analizarlos. Sí. Entonces, a mí las gráficas de Kaplan-Meier, cuando yo las vi en la carrera, a mí siempre se me hicieron así como de, ¡ay, qué mórbido! Porque vas viendo cómo se van muriendo las personas. Vas viendo cómo va decayendo y esa gráfica va decayendo. ¿Por qué? Porque cada caída es, por así decir, un evento, y el evento que estamos buscando, pues es la muerte del paciente, ¿no? Entonces, se tiene que ver esta diferencia entre los dos grupos. En este caso, si tienen o no tienen la mutación específica. Entonces,
es una parte de mi tesis es hacer eso. También después vienen ya otros análisis como el análisis de Cox, de riesgo, de si el gen en cuestión o la mutación en cuestión es de bajo riesgo, es de alto riesgo, de ver cómo si se repite uno únicamente en el mismo cáncer, pero si se repite el mismo en todos los diferentes tipos de cáncer, de, oye, tal vez esta mutación está únicamente en, por así decirlo, cáncer de mama, pero oye, también está en pulmón, también está en próstata, también está en cerebro, bla, 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 bla. Entonces te quedas como, oye, pues esta mutación tal vez es muy importante y ya tienes que ir a ver el contexto biológico de qué hace, qué pasó, claro. Realmente qué sucedió ahí, por qué no están funcionando las cosas como deberían de funcionar y por qué está afectando más que, por ejemplo, hay otras mutaciones que se ha visto que, oye, tengo la mutación, pero los que tuvieron la mutación tuvieron mejor pronóstico que los que no tuvieron la mutación. Y ya es todo el análisis de ver, oye, ¿por qué? Realmente. Oye, pero qué importante es esto, es descubrir esto. O sea, estoy así como, o sea, yo me fui para atrás, nomás no me fui para atrás porque tengo el respaldo de mi silla, pero yo que lo quiero puntualizar para que todos entendamos lo importante que es el trabajo que estás haciendo, Melissa. O sea, estamos, ahora sí que, de nuevo, el futuro es hoy. Estamos entrando en la era de la medicina personalizada, de donde una persona ya se quiere que ya no sea que todos reciban el mismo tratamiento de cáncer, sino a ver, tú específicamente, a lo mejor te podemos hacer un estudio y si tienes tal hotspot, podemos saber pues cómo te va a ir, básicamente, se puede predecir, pero también si se identifican estos biomarcadores, estos hotspots que son importantes para todos los cánceres o para un tipo de cáncer en específico, pues podemos diseñar terapias que vayan a la raíz del problema, porque muchos de los problemas que tienen las terapias de cáncer que están hoy en día disponibles es que como que es dejarle caer una bomba atómica a tu cuerpo, básicamente, y como que cortan cabezas parejo, sea una célula cancerígena o no. Por eso las personas con cáncer que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, radioterapia, pues tienen muchos efectos secundarios, se les cae el cabello, vómito, pierden peso, o sea, es toda una odisea, no nada más la enfermedad, sino el tratamiento, que se tiene que dar el tratamiento para sobrevivir, pues sí, para sobrevivir. Pero todo este trabajo que tú estás haciendo, Melissa, y que tu grupo de investigación está haciendo, es lo que nos va a abrir las puertas a encontrar esas dianas terapéuticas, a dónde se tienen que aventar los dardos de los tratamientos para que no sea así, para que a ver si esta mutación, pues mutada, se encuentra, pues a esa vamos a ir. Entonces, yo invito en este momento a todos nuestros escuchas y los que nos están viendo en YouTube, que le den un aplauso a Melissa y a todos los bioinformáticos que hacen este tipo de trabajo, porque es bien importante y alguien lo tiene que hacer, ese trabajo. Y regreso a lo mismo. Todos estos avances, todo esto que se va descubriendo, que se va mejorando, es un trabajo colaborativo de toda la ciencia. Porque yo estoy seguro que cuando salgan los resultados de tu proyecto, Melissa, pues yo no sé cuántas citas van a haber, pero yo veo un futuro brillante porque de ahí, pues los que ahora sí desarrollan, digamos, los tratamientos, los métodos diagnósticos van a decir, ah, mira, pues Melissa encontró esto, pues vamos probando a ver si sí. Entonces va a ser algo bien padre. Muchas felicidades, Melissa. O sea, tu proyecto, proyectazo. Verdaderamente quedamos todos. Gracias, gracias. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso, Melissa? O sea, ¿tú qué le ves como de, o sea, básicamente, cómo nos va a beneficiar a todos, tanto la comunidad científica como las personas con cáncer o que no saben y a lo mejor en un futuro va a haber cáncer? A lo mejor a nosotros también nos puede pasar, nadie está exento. ¿Qué nos puedes decir sobre tu proyecto? ¿Cómo les puede hacer la vida más fácil? Pues yo creo que es como el inicio pero básicamente lo que mencionas, ¿no? De, oye, pues tal vez a futuro ya van a haber terapias específicas para la persona con la enfermedad en cuestión. Entonces, ya conociendo y analizando bien estas mutaciones que
que al parecer no son muy espontáneas, que son espontáneas, pero hay unas que tienen más, O sea, no son random, no son al más azar. probabilidad de aparecer, ¿no? Porque Ujú. qué extraño que en esta corte de pacientes, por así decirlo, pues tenemos la misma mutación, ¿no? En la misma posición Ujú. y pasó algo, o sea, realmente hubo un efecto significativo de esto Sí, en los pacientes. Entonces siento que a futuro ya no van a haber estos, no sé qué tanto sea futuro, ¿no? Pero ya no van a existir esas terapias en generales para, por ejemplo, la quimioterapia o utilizar radiación para cáncer, donde realmente el paciente sufre bastante porque no estás atacando algo en específico, no estás atacando sí, únicamente las células cancerígenas, estás atacando todo tu sistema. Llevándote sí, todo por igual. Entonces yo espero que a futuro con esto, ya una vez que se tengan bien dicho de, oye, tal vez por estas razones suceden estas mutaciones, que ujú, estas mutaciones son las que están provocando toda esta lista de problemas, ¿no? Estos efectos en los pacientes, que se puede atacar eso de raíz. Ya tenemos, por ejemplo, pues la tecnología de CRISPR, por así decirlo, sí, que se pueda utilizar esa tecnología para decir, oye, tal vez si es solamente una mutación o un par de mutaciones muy puntuales, ver de qué manera se puede solucionar, ¿no? Ya no sí. estamos yendo muy al futuro, pero la verdad el futuro avanza muy rápido en la biología y en la biotecnología, en biología molecular. Entonces yo espero que a futuro sí sucedan estos detalles donde, oye, ya sabemos que estas mutaciones específicas causan estos problemas, pues vamos a intentar atacar estas mutaciones específicas Sí. para poder prevenir, Mm. o más que prevenir, para poder no O sea, que el afectar, tratamiento sea certero, que sea o sea, certero, que vaya a lo básicamente. que va. Yo Sí, creo que sí, sí, a lo mejor nos va a alcanzar verlo en nuestra vida, por sí. la forma en la que está avanzando la ciencia así de rápido. Y, por ejemplo, ahorita las vacunas de COVID que usan la tecnología de RNA mensajero, Ujú. este, mucha gente dice, ay, no, pero que dónde la sacaron, que son tecnologías muy nuevas. Bueno, es que lo que pasa es que de hecho se estaban probando previamente a su uso con COVID para cáncer. Ujú. Entonces, ya se están desarrollando tecnologías como más específicas. El chiste es que lleguen al mercado pronto y en el mundo ideal, en el mundo utópico, pues quisiéramos que sea como las vacunas del COVID, donde todo mundo, en teoría, tiene acceso a las vacunas. Eso estaría bien padre. Pero Sí, bueno, vamos viendo qué ya sucede. vamos viendo cómo va resultando todo. Sí, 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 pero es muy emocionante, o sea, es muy emocionante. O sea, Melissa, imagínate, o sea, imagínate el futuro donde ya van a existir estos tratamientos que van a ir contra los hotspots que tú encontraste. O sea, va a ser algo, o sea, yo voy a llorar, ¿eh? Cuando pase eso. No, yo también, yo creo que O yo me sea, muero, ahí, ahí ay, quedo. vamos a tener que celebrar cuando suceda, cuando llegue ese día, pero la celebración va a tener que tener Kleenex porque vamos a hacer un mar de lágrimas, verdaderamente. Sí, la verdad es que es muy padre, sobre todo cuando ya haces un proyecto, pues Isaac también lo sabe que, por ejemplo, hace un proyecto y dice, tal vez a futuro esto pueda servir, ¿no? Es el inicio de, esto Sí, es poner tu granito de sal. Yo siempre lo he visto así, como tal vez no vamos a ganar el premio Nobel o no vamos a descubrir la cura del SIDA, pero haces un pequeño granito que ayuda a la comunidad científica para claro. poder descubrir nuevas curas o descubrir algo que ayude a la humanidad. Que la verdad esto de la ciencia es tan vasto y misterioso de cómo funcionamos, Sí. pero Pues está muy padre. básicamente ese es el sueño, ¿no? Como de todos los científicos, o de todos nuestros sueños, que, ay, que lo que yo estoy trabajando algún día le llegue a las personas. O sea, aquí de nuevo, Ciencia al Chile, pues es recordarles que la ciencia es por y para todos. Entonces, ay, qué emoción. Pero bueno, vamos a pasar ya casi a lo final, solamente para puntualizar. La bioinformática, que es una convergencia de disciplinas, es como una mezcla, una mezcolanza en donde un día la informática y la biología dijeron vamos a hacerlo prohibido y tuvieron un hijito que se llamó bioinformática, ¿no? Básicamente. Básicamente. Entonces, pues precisamente de trabajar
en grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, pues es cuando salen las cosas chidas. Y ese es el nuevo giro que tiene la ciencia y que debe de tener la ciencia, donde anteriormente un grupo de investigación, a lo mejor todos eran biólogos, o todos eran médicos, o Ujú. todos eran informáticos y cada quien avanzaba su propia área, pues en lo que podía. Pero ahora lo que está de moda en los chabones, pues es básicamente no, pues en un grupo que haya un informático, que haya un médico, que haya un bioquímico, que haya de todos, porque cada quien trae su punto de vista diferente. Y ahí es Sí, donde ahí es donde se pone chida la cosa, porque cada quien, pues es donde, pues cada quien aporta lo suyo. Entonces, ¿nos puedes platicar, Melissa? Ahora sí que pásanos la receta para poder ser bioinformático o bioinformática o bioinformática. O sea, bueno. ¿cómo se puede llegar? Yo creo que lo más importante es tener estas ganas de aprender, ya sea si estudiaste ciencias computacionales o eres programador, que te interese pues el aspecto biológico, ¿no? De entender, pues, cómo funcionamos, qué es el ADN, cómo funcionan las proteínas, todo estos temas que nosotros nos hemos vivido viendo casi todos los semestres. Sí. Es importante de aprender porque no de nada sirve hacer funciones y algoritmos si al final tienes una información, un número, y ese número no sabes qué significa. Claro. Y ya del otro lado, por ejemplo, nosotros o las personas que estudiamos ya en el área pues, biológica, de medicina, biomedicina, pues es muy importante, pues aunque no queramos, se tiene que aprender pues a programar. Yo creo que Claro. sí es muy importante uno ser capaz de poder analizar la información que quiere, no únicamente pues ingresarla hacia lo loco tal vez a diferentes softwares que ya existen, que también se puede dependiendo muchísimo de qué es lo que quieres hacer, porque como dijimos al inicio, pues la informática tiene muchos lados, ¿no? Podemos irnos específicamente a la secuenciación de datos, que ya hay programas o softwares que tú le metes la información en secuenciación, te va a dar algo y tú ya nomás tienes que interpretarlo. O de este lado, donde personas hacen diferentes funciones o hacen un análisis exhaustivo, ellos creando sus propios pues, algoritmos, funciones, como le quieran llamar, para analizar datos que ellos mismos pueden obtener o que pueden obtener de otros lados. Entonces sí es muy importante esta área de aprender la lógica detrás de la programación, ya sea empezar, por ejemplo, con R, pero pues existen muchos programas que puedes utilizar, por ejemplo, pues, esta Python que también ha sido muy utilizado últimamente. Mi asesor también trabaja en C++, por ejemplo, ha utilizado Java y JavaScript para diferentes proyectos, ya depende muchísimo, siento que eso ya es de meterse muchísimo a diferentes aspectos, ¿no? De que, pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde me es más fácil hacerlo? ¿Qué se me facilita más? Sí. Pero sí, yo creo que ya nomás viendo esas dos áreas, pues sí es muy importante ya sea saber mínimo un poco de ambos, de, oye, sé programar, sé más o menos cómo funcionan los lenguajes o los softwares que voy a utilizar y entender y darle una interpretación biológica de, oye, pues más o menos sé cómo funciona el cáncer, más o menos sé qué hacen las proteínas, sé qué es una proteína, sé qué es una célula, porque a mí sí me han llegado a preguntar, ¿pero qué es una célula realmente? O sea, ¿qué tiene una célula? ¿Qué son estas proteínas? ¿Qué son estas enzimas? O sea, ¿cómo funcionan? Ya pues son clases muy específicas, ¿no? Isaac no me dejará mentir que tenemos clases específicas para cada pequeña cosita. Verdaderamente que sí. En nuestro cuerpo, ya sea, por ejemplo, mencionó la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica, todas estas subramas estudian algo específico que nos ayuda a funcionar. Y que si está mal, pues... pues terrible, básicamente. Terrible. A mí, ¿sabes qué? A mí lo que me llama muchísimo la atención de la bioinformática es que tenemos profesores, nosotros mismos, y profesores que tienen todo mundo un background, una formación bien diferente. Sí. Yo creo que un día tenemos que platicar con ellos, que nos platiquen cómo fue que llegaron a la bioinformática, porque Melissa y yo somos de las ciencias biológicas. Yo de la parte como más hacia la medicina, ciencias biomédicas y biociencias, Melissa de la biotecnología, que es todavía más amplia que lo que yo hago, pero como que nosotros venimos de la biología hacia la informática. Pero, por ejemplo,
hablamos del doctor Víctor Treviño, que es tu asesor. ¿Él qué es de carrera? Es Él es, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es programador. O sea, él, Ajá, su carrera inicial pues fue programación y eventualmente le interesó esto del mundo de la biología molecular, ¿no? Le interesó esto de la qué ciencia. raro. Y sí, la verdad es que no es muy normal ver a alguien que estudie programación, que se dedique a hacer software, se dedique pues a lo que Ujú. se dediquen, ¿no? Porque hay diferentes, ahí también están Sí, súper explayados ellos sí. en lo que hacen web, Pueden desarrollo de hacer todo, aplicaciones, básicamente. todo lo que, porque ahorita todos utilizamos las computadoras y el internet. Sí. Pero se interesó mucho en eso y por mucho esfuerzo, pues logró entrar a una maestría en biología molecular, que la verdad, pues de venir de un background que no tiene nada que ver con la biología, empezó a adentrarse en este camino, luego hizo su doctorado igual pues creo que igual en biología molecular en otro país, y así fue ganando nombre Y con ahorita, todos. y ahorita es de los meros, meros de ahí del TEC, al menos. O sea, ves la cantidad de producción de artículos que publica y es impresionante. Es que es increíble porque realmente uno cuando sabe hacer ese tipo de cosas, puedes hacer una gran variedad y puedes ayudarle a tanta gente Sí. en sus proyectos, porque pues siempre van a necesitar, ahorita más que nada, como ya mencionamos, hay una gran cantidad de datos, ¿no? Tenemos este problema de, oye, tenemos ahora muchísimos datos y el Internet de las cosas y el Big Data de las cosas, ¿no? De, oye, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo analizamos esta información? Y es muy importante porque ya sabiendo analizar esta información, como alguna vez la doctora Judith me llegó a mencionar de, oye, pues es que tal vez mi experimento no salió, mi experimento de wet lab, de laboratorio, pero estoy analizando esto, utilizando estos datos y ya me salió algo muy importante, ¿no? Que me puede servir para mis proyectos. Sí. Entonces, está muy padre eso, está súper padre que converjan estas dos disciplinas y que una vez convergiendo, pues se pueden apoyar en otros proyectos, ¿no? Que tal vez al inicio dices, no, pero yo no hago bioinformática, yo no necesito de esas cosas. Y ¿Y eventualmente, cómo pues, la ves? ¿Cómo nos quedamos todos los que en algún momento pensamos eso? no, hasta yo quedé porque como cuando dices programación te quedas de, oye, pues es que ellos hacen otras cosas, ¿no? O sea, a veces no nos vemos el panorama completo de, pues yo, ¿en qué me puede servir? Pero la verdad es que una vez, yo cuando me adentré a esto, dije, la verdad es que saber programación es saber hacer un poco de todo, ¿no? No nomás, Sí, ya si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, finanzas o así, no, pues yo creo que también es súper importante, por ejemplo, saber R en finanzas, yo creo que claro. le daría un parote gigantesco, pero sí, es Sí. súper padre, yo lo recomiendo bastante. Y además te vuelves un poquito indispensable, ¿eh? O sea, Sí, es una cantidad, o sea, es un skill set, un conjunto de habilidades que sí son, o sea, no todas las personas les llama la atención y no todas las personas los tienen. Entonces, cuando tú llegas sabiendo hacer algo de esos, pues te vuelves así como, wow, pues ahora sí que ve con el informático y que te ayude. sí, de Entonces, hecho, sí está súper guau porque pues hay muchos trabajos, ¿no? Que piden, oye, necesito que sepan de ambos, necesito que sepan, que sean masters en sí, ambas, porque no me sirve tal vez una persona que no sepa programar y mi empresa necesita eso, pero no me sirve alguien que sepa programar y que tiene tal vez maestría en computación, pero no sabe y no sabe analizar datos, no sabe qué es una proteína, no sabe claro. cómo funcionan los datos de RNA-seq, por ejemplo, o de secuenciación, bla, bla, bla. Entonces, Ujú. ya saber ambos y ser un máster en eso te hace una persona súper indispensable, como menciona Isaac. Sí, está bien chido, ¿eh? O sea, también es tip de carrera, ¿verdad? O sea, aquí Y estamos tip de en... carrera y de vida, ya desde ahorita abran su libro, nunca es Sí. muy tarde para aprender R. Así hay un chiste que decía de que, ay, mi hija de 4 años vino a decirme que aprendió R en el kinder y yo me asusté. Y luego se refería a la letra y dije, oh. Verdaderamente sí me aterraría, ¿eh? Pero pues quién sabe. De hecho, Bill Gates, no me acuerdo en qué momento dijo en una entrevista o en un libro, no sé, que el analfabetismo del siglo XXI va a ser no saber programar, en realidad. Entonces, y yo creo que sí vamos para allá, ¿eh? O sea, Sí, la verdad es que cada vez se necesita más
o sea, para todos los trabajos, porque sí es una herramienta muy importante, es Sí, una habilidad muy importante. No nomás por el hecho de programar, pero la resolución, la habilidad que tienes de resolver problemas, sí, te agiliza bastante la mente el poder aprender esto y siento que son esos skills, tal vez soft skills, que no nos damos cuenta que adquirimos cuando estamos estudiando algo en específico, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera, yo me volví súper buena para encontrar información rápido. O sea, yo necesitaba encontrar algo y decía, ¿cómo le hago para encontrar esto de forma rápida? Y siempre encontraba las cosas rápido. Entonces, yo me volví como el Google personal de personas. Que, oye, sí, es que no encuentro esto, oye, no entiendo esto, y ahí ando yo. Entonces, ese tipo sí, de soft skills son muy importantes. sí, luego ni nos damos cuenta y pues sí, aprendemos muchas cosas. Entonces, pues ya casi para terminar el episodio, yo quiero solamente darles las gracias a los que nos están escuchando y hacerles una invitación de que no les dé miedo. O sea, muchas veces tenemos ese bloqueo mental de no, yo soy malo para la informática, yo soy malo para las computadoras, no quiero saber, no me sale, no me va a salir, está bien difícil. Entonces, si nos quitamos ese bloqueo mental, y no nada más para las computadoras, esto lo pueden aplicar para cualquier área de su vida. Si nos quitamos ese no puedo, no soy bueno, no lo quiero hacer, pues se van a dar cuenta que sí pueden. O sea, todos en algún momento tuvieron que aprender. Nadie sale del vientre materno con así escribiendo en R sus algoritmos. Sí, totalmente. Entonces, es una invitación para que se quiten el miedo y se quiten el bloqueo de hacer esa cosa que quieren hacer, pero no se atreven. Sí, la verdad es que eso que mencionas es muy importante porque yo tenía muchísimo miedo. Yo me acuerdo que yo batallé bastante cuando antes de entrar a la maestría decía, no, mejor me voy a un proyecto que yo ya sé, porque pues yo en carrera trabajé en el laboratorio, ¿no? Yo trabajé mucho en el laboratorio, en el área experimental. Dije, pues eso ya lo sé hacer. Sí, Me tu da área de miedo. confort. Mi área de confort. Entonces dije, no, ya, sí me voy a aventar a hacerlo y qué bueno que lo hice. La verdad siento que he aprendido más en estos 2 años que en mucho tiempo. Sí, no Entonces, manches. es increíble. Y al inicio yo tenía mucho ese miedo de, ¿y si no puedo? ¿Y si no logro aprender? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y aunque batallemos, siento que sí se puede. Yo, como dice, todos hemos batallado en algo alguna vez y lo hemos aprendido. A todos nos cuesta algo. Sí, A todos nos ha costado aprender algo, pero no quiere decir que no podamos. Simplemente necesitamos tal vez echarle más ganas o cambiar un poco el enfoque de cómo aprendemos las cosas. Pero sí, siento que es súper importante darnos la oportunidad y perder ese miedo a fallar, porque muchas veces no hacemos las cosas claro. por miedo a fallar o tal vez por cómo quedamos o por cómo nos sentimos nosotros. Entonces hay que perder ese miedo y a pesar de que fallemos, de las fallas se aprende, porque la verdad, Muchísimo. en R vas a ver siempre el color rojo si lo tienes en rojo de que todo falló y que error y error y error, y no pasa nada realmente, porque mejor que te salga error a no me salió nada en el laboratorio. Claro, verdaderamente quedé. Luego yo les platicaré en otro episodio la trágica historia de lo que yo estoy haciendo en la ¡Oh, no! maestría y cómo sentí esa pedrada, Melissa. No, yo la verdad dije por mí, porque yo me acuerdo mucho que sufríamos bastante y nos quedábamos hasta altas horas de terror nocturno, es más, a veces no nos íbamos, porque las cosas no Sí, salían y te quedas de wow. Y yo ahorita haciendo todo en R digo, oye, tal vez no salió un día, ya me calmé, ya lo intenté de otra manera horas después y ya me salió. sí. Y digo, oye, esto está increíble. A mí me encanta esto de estar en mi casa programando en R y nomás estar viendo qué falla y poder arreglarlo al instante. O no al instante, pero es una manera un poco más rápida de solucionar las cosas. Sí, te das permiso de equivocarte. Y Sí, eso es algo que platicábamos mucho en el episodio de una matemática salvaje con la matemática UNIS. uh-huh, Creo que lo platicamos así, con los Patreons, porque uh-huh, estábamos platicando precisamente de que a veces lo que nos detiene de hacer las cosas es el no darnos permiso a nosotros mismos de equivocarnos. sí. Entonces, nosotros siempre queremos que todo salga bien, que no le batallemos, que todo fluya, y por no darnos el permiso de equivocarnos, no hacemos muchas cosas. Sí. Y de verdad, cuando uno se equivoca, es cuando aprende.
O sea, yo ahorita puedo hacer una PCR, ahora sí que me puedes entregar cualquier basura de RNA y yo te puedo hacer una PCR, pero fue porque eché a perder no sé cuántas. Claro, sí. Y solamente así es que se aprende. Sí, la verdad es que sí, ese miedo a fallar a mí por mucho tiempo yo sufría mucho por eso mismo, decía, es que no me sale y como no me salió la primera, me bloqueé porque no me salió, porque ya fallé, ¿no? Porque no pude, pero luego dices, oye, pero esto no es algo de una vez y ya, no estás haciendo un examen, realmente estás intentando construir algo y equivocarte es parte de, porque si no te equivocas, no sabes si lo estás haciendo bien. Sí. Es muy chistoso porque necesitas equivocarte para saber que realmente estás haciéndolo bien. O luego cuando no salen las cosas no vas a saber qué hacer. Exacto. Pero bueno. Pues, queridos escuchas, creo que nos extendimos de más, pero pues es que esta plática está bien amena. O sea, es que agarramos un tema que nos gusta y pues aquí nos dio síndrome de cotorros. Pero para terminar el episodio de hoy, yo les voy a mandar un besito en su R. En su R. Tú, Melissa, ¿dónde les vas a mandar besito a los escuchas? Yo en la S y en la R. Excelente. En todos lados. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Este fue un nuevo episodio de Ciencia al Chile y los esperamos más adelante en los siguientes. Besitos. Bye, gracias. Bye. Ciencia al Chile.